Muy bien. Bueno, eh, André Gide, el nombre que figura en este libro, André Gide, un escritor francés, nacido en 1869 y fallecido en el año 51, ganó el Premio Nobel de Literatura en el 57, perdón, en el 47, no en el 57, en el 47 ganó el Premio de Literatura. Y el psicoanálisis se ha ocupado de André Gide. Hay un texto que Lacan escribe sobre la juventud de André Gide, y esto viene a propósito de lo que estamos comentando sobre adolescencia, en el capítulo 5 de Conversaciones. En este texto de Lacan, que si desean buscarlo, está en los escritos, y quien no cuente con ese texto me avisa, se lo puedo pasar en PDF, ¿no? Este texto sobre la juventud de André Gide, escrito por Lacan. Lacan allí cita un pasaje de la vida del autor, en el que se entrecruzan la biografía y la literatura, ¿no? Ya que en ese momento del André Gide adolescente aparece narrado como ficción en este libro que se llama La Porte Étroite, en francés, La Puerta Estrecha, y un fragmento que justamente alude a André Gide, y que es autobiográfico, no es meramente ficción. En este pasaje del libro aparece André Gide adolescente en la casa de unos tíos donde vive una prima, también adolescente. Entonces cuenta, se los voy a leer acá directamente del libro, cuenta André Gide qué pasa allí en la casa de los tíos con esta prima, que se llama Lisa. Y acá André Gide cuenta, heme aquí delante de la habitación de Alisa, en la casa de los tíos. Espero un instante. Las risas y los gritos suben desde el piso inferior. Y tal vez han cubierto el ruido que he hecho yo al llamar a la puerta, porque no oigo respuesta. Empujo la puerta, que cede silenciosamente. La habitación está ya tan oscura que al principio no distingo a Lisa. Está junto a la cabecera de su cama, de rodillas, de espaldas al ventanal por donde penetra el día agonizante. Se vuelve, aunque sin levantarse, cuando yo me le acerco, y murmura, oh, Jerome, ¿por qué has vuelto? Me inclino para besarla, su rostro está cubierto de lágrimas. Aquel instante decidió mi vida. Todavía hoy no puedo recordarlo sin ansiedad. Sin duda, yo solo comprendía muy imperfectamente la causa de la angustia de Alisa, pero sentí intensamente que aquella angustia era demasiado fuerte para aquella pequeña alma palpitante, para aquel cuerpo frágil sacudido por los sollozos. Permanecí de pie junto a ella, pero seguí arrodillada. Yo no sabía expresar el nuevo arrebato de mi corazón, pero apoyé su cabeza contra mi pecho y sobre su frente mis labios, por donde se me escapaba todo el alma. Embriagado de amor, de piedad, de una indistinta mezcla de entusiasmo, de abnegación, de virtud, invocaba a Dios con todas mis fuerzas y hacía ofrenda de mí mismo, no concibiendo ya otro objetivo en mi vida que proteger a aquella niña.
contra el miedo, contra el mal, contra la vida. Me arrodillo por fin lleno de plegarias, la refugio entre mis brazos y confusamente le oigo decir, Jerome, ellos no te habrán visto, ¿verdad? Vete enseguida, es preciso que no te vean. Bueno, hasta aquí este pasaje de La Porte Trois, que me interesaba comentárselos, porque a propósito de este pasaje es que Jacques Lacan comenta este momento que corresponde en la vida real a un encuentro de André Gide con su prima, llamada en realidad Madeleine, no Alisa, y este joven Gide de 13 años, en ese momento crucial de su vida, se compromete a proteger a su prima de 15, 2 años mayor que él. Y aquí Lacan señala, en su situación de muchacho de 13 años, preso de las más rojas tormentas de la infancia, esta vocación de proteger a la prima signa en André Gide la intromisión del adulto. Señala aquí Lacan como una anticipación de la posición adulta en el niño, que está descrita aquí por André Gide por esa mezcla de entusiasmo, de abnegación, de piedad, de amor, ¿no? Como algo que irrumpe eh, en este chico de 13 años, incluso de manera prematura. Y a mí esto me hizo recordar algo que hemos charlado con ustedes en alguna oportunidad, sobre estas experiencias que irrumpen, que nos toman a nosotros eh, de un modo en el cual siempre estamos a destiempo o no preparados, ¿no? Algo que anticipa. Esto me hizo recordar la experiencia del estadio del espejo, algo que hemos conversado con ustedes, insisto. Seguramente ustedes recordarán cómo hemos indicado que el estadio del espejo señala una discordancia primordial, ¿no? Que se sitúa en la criatura como un empuje interno que lo precipita de la insuficiencia a la anticipación. O sea, la criatura no está preparada para fijarse frente a la imagen, para lograr ese dominio motriz, que es efímero, pero logrado al fin, la criatura no está preparada y sin embargo la imagen ahí tiene tal pregnancia que precipita esta insuficiencia, la precipita hacia la anticipación, esta prematurez hacia ese dominio. Tal la fuerza de la imagen, tal la pregnancia de la imagen, ¿no? Ese empuje que provoca la imagen. O sea, la imagen allí comanda la escena de tal modo que ahí se anuda algo que de por sí es un desfasaje, ¿sí? Porque ahí nosotros notamos en esa experiencia del espejo en la criatura signos de un reconocimiento, se ríe, ¿no? Hay una algarabía, eh, pero también una distancia entre esa imagen y la propia experiencia de la criatura respecto a su presencia, así como también, como suele ocurrir en esa experiencia, la criatura dándose vuelta hacia quien lo sostiene. Con esto que yo recordaba del Estadio del Espejo, no nos alejamos de la perspectiva que aporta Foucault sobre la adolescencia, porque parece que allí también hubiera un fenómeno en el cual la imagen tiene un valor prevalente en ese pasaje de la infancia a la pubertad. Y en este fragmento de La puerta estrecha, donde esa imagen
de la jovencita llorando, angustiada, no sabe por qué, precipita algo, esa imagen, en el joven, de tal manera que lo ubica a él como un adulto, ¿no? Como, con sentimientos que lo sobrepasan, se podría decir incluso, ¿no? Ese amor, que seguramente habrá sido de la experiencia de ustedes en la adolescencia, cuando comenzaron a sentir ese amor frente a alguien, alguien les despertó ese sentimiento y ustedes se sorprendieron, seguramente, ¿no? Por haber sido embargadas por este sentimiento desconocido, vertiginoso, ¿no? Incluso a veces angustiante. Les decía, no nos alejamos de la perspectiva de Fuckerman porque él también señalaba cómo la imagen en la adolescencia anticipa, irrumpe. Eh, de hecho, en el comienzo de este capítulo 5 que estamos analizando, seguramente ustedes habrán leído cómo Fuckerman alude a un refrán judío, cuando dice, Kreplach en sueños no son Kreplach, son sueños. Los Kreplach son unos buñuelitos eh, muy típicos de la cocina oriental, de la tradición judía y árabe incluso. Dice, Kreplach en sueños no son Kreplach, son sueños. Este refrán que en realidad nos remite a hacernos pensar la imagen que muta según los Kreplach estén o no estén en sueños. Una cosa es cuando están en sueños, otra cosa cuando no están en sueños. Y según nos cuenta Fuckerman, y nos consta a nosotros, para sorpresa de los niños, de las niñas, de los ex latentes, ¿no? Ahí Fuckerman se refiere a los ex latentes, es decir, los que ya no están en latencia. Para sorpresa de las criaturas, que ya no son niños y niñas, esa imagen que ya no es un sueño, empieza a producir efectos que en muchas culturas han sido descritos en términos de despertar, de un pasaje que conduce desde los sueños al estar despierto. Por otra parte, a propósito de los despertares, ¿no? Cuando despertamos, quizás en rigor, no hacemos más que cambiar de pantalla. Pasamos de un sueño a otro, de algún modo, al despertar, ¿no? Lo cual nos evoca ese otro refrán chino, ¿no? De un filósofo llamado Chuang Tzu, del siglo IV antes de Cristo, que decía, Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Y al despertar no sabía si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que soñaba ser un hombre. Entonces, ahí tenemos. Quizás nos despertamos y cambiamos de pantalla, y quién sabe dónde está el sueño, ¿no? En ese despertar de la pubertad, en ese pasaje que conduce desde los sueños de la infancia al estar despierto, Buckelman nos recuerda que desde tiempos inmemoriales se han conocido ritos de iniciación, prácticas iniciáticas que habitualmente incluyen marcas en el cuerpo, cortes, incisiones, agujereamientos, formaban parte de estos ceremoniales, compartir ciertos secretos, formar cofradías, alejarse de los lugares familiares. Eh, Fíjense qué interesante, porque en esas ceremonias de paso, las que nos cuentan los antropólogos, que existieron desde siempre, en ese paso de la infancia a la adolescencia, sobre todo vemos la presencia de expresiones de violencia, consustanciales al advenimiento a la adultez. Entonces yo les decía, sometimiento a pruebas diversas y riesgosas, ¿no?
constatación de habilidades, intervenciones sobre el cuerpo, bajo la forma de, les decía, escarificaciones, incisiones, mutilaciones, ¿no? Exposición a condiciones de hambre a veces o privación de sueño, matanza de animales, robo, todo eso se podría decir que está documentado como rituales de iniciación, ceremoniales, ¿no? Y donde esto suponía una suerte de descenso a los infiernos, ¿no? Y descenso en el cual estaban comprometidas las ideas de muerte y resurrección en este pasaje de la infancia a la adolescencia. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque hoy en día, en este sistema que habitamos, que está alejado de esos lugares sagrados, de esos ceremoniales y rituales, hoy en día vemos ayuno, privación de sueño, alejamiento de lugares familiares, marcas, cortes en el cuerpo, riesgo de vida en distinta escala de gravedad. Los encontramos en los chicos y chicas contemporáneos, pero ya no están entramados en un ceremonial, en un ritual que le daba significado a eso. Es como si ahora tuviéramos el rito, pero sin el mito que cuenta el rito. El ceremonial sin el aparato simbólico que sostiene ese ritual. Aparece el ritual suelto para angustia y preocupación de los mayores, del entorno significativo. Entonces, justamente respecto a este advenimiento a la adolescencia, donde hay con frecuencia evidencias de actos violentos, cuento que allá por el 2011, en el marco de una labor institucional, tuve la oportunidad de recibir admisiones de externación en el área de adolescencia. ¿Qué quiere decir esto? Chicos y chicas que estaban en una internación psiquiátrica y que requerían de una entrevista previa al alta para que se les armara un dispositivo con terapeuta psiquiatra. Entonces, ¿qué me tocaba hacer a mí? Me comunicaba con la clínica psiquiátrica, acordaba un horario y los chicos venían a la entrevista antes de la externación para que yo armara un dispositivo. En estas historias que yo fui escuchando de chicos que habían estado internados, chicos y chicas, era justamente muy habitual encontrar estas pruebas, estos escenarios de violencia que describían los ceremoniales. Pero tal cual les decía recién, no enmarcados, no significados del contexto de una determinada cultura, sueltos, ¿no? Y aparecían chicos y chicas que se habían cortado, o que habían pasado por una anorexia, o que habían intentado suicidarse, ¿no? Sometidos a situaciones de riesgo, pero sin el acompañamiento de los mayores en esas liturgias, sino cada uno por su cuenta. Pero por ahora no voy a extenderme sobre esto porque quisiera que hoy siguiéramos un poquito al pie de la letra lo que comenta Fuckelman en este capítulo 5, lo cual también, por supuesto, atañe a los ritos de iniciación. Porque ahí, en este capítulo, Fuckelman, de una manera más benévola, eh, trata de encontrar escenas que en nuestra época, en nuestra cultura, pudieran representar esa iniciación. No tan riesgosas como les comentaba, sino otras escenas donde pudiera constatarse esa iniciación. Él decía que, por ejemplo, en el caso de los varones, acá en Argentina, le contamos a Liliana,
Por ahí una escena de iniciación podría decirle al varón, bueno, che, haz el asado vos, prepara el fuego y hacete el asado, es una suerte de rito de iniciación. O también, che, podés pasar a jugar al truco con los adultos, ¿no? El truco es una carta un juego de cartas, muy típico de los varones y de las mujeres también. Pero quiero decir, donde los grandes aceptan que él o la puber van a jugar con las cartas y pasan a formar parte del mundo de los adultos. Y eso no es lo mismo que jugar con un nene, con una nena. Esa habilitación para jugar a las cartas representaría un tránsito hacia otro lado, distinto. Eh, Quizás en esa escena de jugar a los naipes o hacer el asado, se retoma en esos lugares similares a los ritos de iniciación, un modo en el que eh, los chicos, las chicas comienzan a hacerse cargo de su infancia y de los creplas que soñaban, que ya no son en sueños, ahora son creplas que no son un sueño. Y ya no se trata de los padres haciéndose cargo de eso, sino de un modo u otro, mal o bien, seguramente más mal que bien, las ex criaturas comienzan a dar sus propias vueltas sobre aquello que es lo más propio y a la vez lo más perdido, que es la infancia. Y esto implica que ahora, en tiempo presente, al adolescente le toca volver sobre ciertos elementos que provienen de demandas muy anteriores. Esto es lo que se hace patente en el análisis de una persona adulta, donde se empiezan a hacer evidentes cómo alguien está respondiendo a demandas ya prescriptas, anteriores, que tienen que ver justamente con aquello que está perdido. Y el análisis lo que propone, bueno, hay que hacerse cargo de las imágenes correspondientes a esos elementos que se han puesto en juego ahora y que corresponden a demandas muy anteriores. Hay que hacerse cargo. Aquí Foucault cita una frase de Albert Camus que decía, a los 50 años, cada cual tiene la cara que se ha hecho, ¿no? El rostro que se ha hecho. A esa edad, cada cual tiene la cara, la vida que se ha hecho. Por supuesto que podremos sentir que me pasa tal o cual cosa porque mi mamá o mi papá hicieron o no hicieron tal o cual otra cosa. Pero eso ya no tiene el mismo peso en la vida, mamá y papá. Y si lo tuviera, estaríamos hablando de personas con situaciones más complicadas. De una persona grande que tiene muy presente que papá, que mamá, bueno, ahí estaríamos en una escena más compleja seguramente. Sobre la adolescencia, los sueños, los encantamientos y las idealizaciones. Paso a comentarles algo que me transmitieron el año pasado en supervisión eh, respecto de una joven de 14 años que estaba sumamente angustiada, con un profundo malestar respecto de su propio cuerpo, algo bastante típico también en la adolescencia, y esta joven experimentando una intensa culpa por no estar a la altura de lo que ella suponía era la expectativa de los padres. Bueno, sobre esta joven me comenta una colega. No voy a extenderme con ustedes en el relato del caso o en los detalles, solo quiero contarles algo que a mí me resultó particularmente interesante. La joven le relata al analista que estando en su habitación se le había caído un frasco de vidrio. El frasco aparentemente tenía para la chica cierta importancia.
Ese frasco se cae, se rompe en el piso y ella con uno de los pedazos de vidrio comienza a cortarse. Cortes en los brazos, ahí comienza con la rotura del frasco y luego continúa esta práctica de los cortes en el brazo. Y por otra parte, estando frente a una ventana, esta muchachita experimentaba un fuerte impulso a arrojarse por ella. De este relato, hasta ahí llega, les cuento qué es lo que yo me quedé pensando. Me quedé pensando mucho en el frasco y en la ventana. Ustedes dirán, pero el frasco y la ventana, y la chica esta que está en riesgo, que... Me quedé pensando en el frasco y la ventana. Frente a las situaciones de violencia que nos relatan los chicos y las chicas, nos corresponde a nosotros escuchar, lo cual implica salir de la sorpresa, de la angustia o del horror que nos pueden provocar las imágenes que nos transmiten. Nosotros elegimos esta actividad, así que es así, nos toca salir de la sorpresa y del horror y de la angustia, lo cual no quiere decir que después ustedes vayan a su casa y se tomen un Lexotanil, pero eso es otra historia. Entonces, lo hacen por su cuenta, ustedes eso. Pero quiero decir, frente al caso, uno escucha saliendo del asombro. Entonces, me quedé pensando en el frasco y la ventana. ¿Por qué en la ventana? Porque la ventana no son cualquier elemento. La ventana representa un marco que separa algo. ¿Qué es lo que separa? Separa la escena del mundo. La ventana separa la escena del mundo. Por otra parte, yo pienso en ventana y recién estábamos hablando con Daniel antes de comenzar sobre cuestiones de la informática, ¿no? Y dejo a un lado por ahora consideraciones sobre cómo en el mundo informático uno de los primeros sistemas operativos se llamó justamente Windows, ventana, ¿no? Lo cual parece bastante adecuado, ¿no? Porque pensar en eso, porque en la actualidad, fíjense cómo casi todas las personas estamos permanentemente con una ventanita en la mano. Los jóvenes y las jóvenes con una ventanita en la mano, todo el tiempo, con una ventanita que separa no sabemos qué, pero sí separa la escena de alguna otra cosa. Me quedé pensando en la ventana de esta muchacha, esa ventana que ejercía sobre ella una atracción. Me quedé pensando en eso porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que si la ventana representa un marco que separa la escena del mundo, en la adolescencia comienza ese viaje en el cual una persona atraviesa ese límite que separa la escena del mundo. De hecho, podríamos decir, los chicos y las chicas, nosotros mismos en la adolescencia, nos habilitaron o nosotros mismos lo habilitamos esa salida a un mundo, de la escena de la infancia hacia el mundo. Dejo por un momento la ventana y voy hacia el frasco. Ahora, voy a tratar de decirlo de un modo sencillo, aunque se trata de un tema bastante complejo para transmitir. Un frasco no es cualquier objeto. Voy a tomar acá un vaso que tiene la misma estructura. Un frasco no es cualquier objeto. Y no solo porque desde el comienzo de la humanidad, en todas las culturas, una civilización está ya completa e instalada cuando se encuentran las primeras cerámicas.
Y es el testimonio de muchas culturas cómo estos objetos, frascos, vasos, vasijas, jarrones, eran sus principales bienes. Entonces, un frasco no es cualquier cosa. De hecho, fíjense que en las tumbas antiguas se encuentran cantidades este, de estos objetos. Es la misma estructura, el frasco, el vaso, la vasija, el jarrón. Y fíjense qué interesante, porque estos son objetos creados, ¿no? Son objetos que vienen del linaje de la alfarería. Eh, para quienes hayan leído la Biblia, hay allí en el Génesis una metáfora relativa al gran alfarero, ¿no? Que con el barro creó a la primera persona. O sea que fíjense, la alfarería tiene su linaje distinguido, ¿no? Provenimos del barro, ¿no? Como dice el dicho, de aquel polvo estos barros. Y de algún modo nuestro mismo cuerpo es una suerte de frasco, de vasija, ¿no? Y se los digo a ustedes, sobre todo que trabajan con la psicomotricidad y tienen en cuenta esta estructura del cuerpo. El cuerpo es una suerte de jarrón. Pero además me interesó mucho el frasco de la muchacha porque estos objetos paradójicamente tienen al mismo tiempo la propiedad, fíjense, ¿no?, de introducir un vacío, ¿sí?, que se puede llenar, se puede tomar el termo y llenarlo. Entonces, introducen un vacío, pero también la posibilidad de llenarlo, con lo cual introducen un menos y un más en el mundo, que antes no existía. Ahora bien, ¿qué puede representar un menos y un más para la entrada en la adolescencia? ¿Qué es lo que queda en menos cuando esta chica entra en la adolescencia? Permítanme que lo diga de este modo, que a ustedes les va a resultar familiar ya. Lo que queda en menos, lo que queda vaciado, es lo que era de jugando, propio de la infancia. Eso queda perdido, queda vaciado, ¿eh? Lo que era de jugando. Se los digo en forma casi chistosa. Vamos a jugar a la mamá y al papá. Esto sin duda forma parte de algún juego de la infancia. Ahora, si ya somos grandes y nos decimos, che, vamos a jugar a la mamá y al papá, y ahí ya no es de jugando. ¿Mm? Pone en juego otro tipo de problemas que se parecen a un despertar justamente. Y tal cual nos consta, después de la pubertad, nos consta que los príncipes azules y las hadas maravillosas ya son más difíciles de encontrar después de la pubertad, ¿no? Nos constará. El frasquito roto de la joven. A mí me resultó muy interesante escuchar al analista hablar sobre el frasco que se caía y se rompía, porque tal como lo contó, no solo parecía escuchar el sonido de la rotura, ¿no?, sino también parecía que al romperse el frasco se hubiera roto un encantamiento. Como quien dice, la carroza se convirtió en calabaza y eso no tiene retorno. Y dicho sea de paso, acá tenemos varias colegas que tienen criaturas todavía que están en la infancia, dicho sea de paso, para las mamás, para los papás. Cuando estas criaturas pasan a la adolescencia, de algún modo se rompe un encantamiento.
Y de algún modo los nenes y las nenas se convierten en calabazas. Hay algo de ese orden. Y a veces la mamá, los papás, les agarra un poco de nostalgia cuando ocurre esto, ¿no? Ah, ¿no? Ya la criatura que era ya no está, parece otro sujeto. Se rompe un encantamiento, ¿no? Como si tocaran las 12, sale corriendo Cenicienta y se rompe el encantamiento. Ahora, esta idealización propia de la infancia, ojo que no termina en la vida adulta, ¿eh? Reaparece bajo otra forma. Ese es el tema que no nos interesa señalar. Y en el relato de esta muchacha, esa idealización propia de la infancia reaparece bajo la forma de quiero ser perfecta y ya no es posible, ¿no? O ya no voy a ser como deseaban mis padres que fuera. Y fíjense cómo hay una alusión justamente a un lugar vaciado o al vacío bajo la forma también de arrojarse al vacío, ¿no? Como un empuje y una atracción hacia el vacío. Y sobre los cortes en el cuerpo puedo decirles dos cosas. Lo que en un lugar aparece como pérdida, en otro lugar se presenta como excedente. Esto es inevitable. Entonces, algo ya está marcado. Algo ha dejado una marca. Y nosotros sabemos que lo que deja una marca es el lenguaje. Esta marca reaparece, retorna como una marca visible, ¿no? Bajo esta forma redundante, se podría decir, excesiva, ¿no? Que es la de cortarse, hacerse una marca. La marca ya está. Si reaparece una marca en la imagen, es como si yo le dijera, se está intentando dar la imagen a algo que no lo tiene. Y este intento no deja de ser como un excedente, algo que aparece en más, una alteración. También propia de nuestra relación con el lenguaje. Nuestra relación con el lenguaje, por un lado, mortifica, desvitaliza y por otro lado deja un excedente. Cosas que andan ahí sueltas y se presentan luego de modo alterado, como un exceso. Y ahí está la idea que yo intentaba transmitirles, equiparando el más y el menos del frasco con el más y el menos que comienzo a operar en la adolescencia. Y que ya corresponde que se haga cargo el joven o la joven de ese más y ese menos que comienza a operar en la adolescencia. Bueno, hasta acá lo que les quería comentar en esta primera parte. Si les parece, hacemos una pausita, 5 minutos. Yo detengo la grabación por si aparece alguna ocurrencia clínica de ustedes o alguna experiencia que quieran transmitir y seguimos conversando, ¿sí? Muchas gracias.